Ya está en persona. ¿Ya está? Sí. A ver, vamos hoy día a hablar sobre... Vamos a hablar hoy día de dos temas importantes. Uno es biología del comportamiento y otro biología de la conservación. ¿Correcto? Como hemos estado haciendo, vamos a separarlo en dos momentos, estas dos clases. A ver, aquí en ecología del comportamiento tenemos los siguientes temas a tratar. La etología, que es la ciencia que estudia el comportamiento animal, los factores que influyen sobre ese comportamiento, cómo se manifiesta, los estímulos que llevan a su evolución. Luego vamos a hablar sobre causas próximas y finales del comportamiento, ¿no? Las causas próximas son aquellas que definen cómo ocurre un comportamiento, cómo se dispara un comportamiento. Y las causas finales explican el porqué, es decir, cuál es el sentido biológico, ecológico, evolutivo del comportamiento. ¿Bien? Luego hablaremos de comportamientos condicionados por estímulos, ¿no es cierto? Como por ejemplo los clásicos experimentos de Pavlov, ¿no es cierto? Y finalmente el aprendizaje y sus componentes. A ver, vamos a hablar obviamente del comportamiento animal y hay que recordar que el hombre ha dependido siempre de los animales como fuente importante de alimento. Entonces, desde épocas muy antiguas, el hombre ha observado y ha aprendido sobre el comportamiento animal. Y eso lo podemos ver en las pinturas rupestres y en estas escenas de caza. Es decir, el hombre ha estado siempre en contacto con los animales y justamente para poder aprovecharlo como fuente de alimento, le fue sumamente importante conocer cuáles eran los hábitos de los animales a lo largo del año, por ejemplo, hábitos reproductivos, cuáles eran sus hábitos de caza, si cazaban solos, si cazaban de manera grupal, donde, por ejemplo, se alimentaban, ¿no es cierto?, donde construían sus nidos, donde construían sus guaridas, etc., ¿no? Porque esa era la manera como el hombre podía optimizar sus esfuerzos al momento de ir a cazar un animal o en todo caso de protegerse si es que era una fiera salvaje, ¿no es cierto? Entonces, como dice aquí, el conocimiento del comportamiento de los animales era esencial para la supervivencia. Ahora, ¿qué es el comportamiento? Todo lo que es un animal y la manera como lo hace. El comportamiento reúne una serie de rasgos, actitudes orientadas a básicamente la supervivencia. Pueden ser hábitos alimenticios, comportamientos para obtener alimento, puede ser comportamiento reproductivo, es decir, cómo se proteja a la hembra, cómo se atrae al macho, con el único fin de poder perpetuar la especie. Ahora, en todo comportamiento, ¿no es cierto?, toda acción animal, como las nuestras, por ejemplo, intervienen los estímulos. Hay distintos tipos de estímulos que pueden ser físicos, la luz, químicos, una feromona, por ejemplo, ¿no? Los animales son atraídos por las feromonas, los machos se atraen por las feromonas de las hembras, ¿no?
Para eso tienen sentidos del olfato muy desarrollados. O en el caso de los insectos puede haber atracción por los colores, ¿no? O por el aleteo de la vibración de las alas, ¿no es cierto?, de las abejas, cosas que nosotros no percibimos, ¿no? Pero estos animales han desarrollado, han evolucionado en formas que les permiten detectar esas señales y esos estímulos. Entonces, ahora, todos esos estímulos disparan una respuesta, ¿no? Un estímulo, por ejemplo, es que alguien te pinche con una aguja. Tu respuesta inmediata va a ser sacar la mano. Entonces, esa respuesta está comandada por el sistema nervioso. El sistema nervioso determina que tú tengas un comportamiento, que los animales vuelen, corran, se reproduzcan, etc. Es decir, hay una serie de nervios, una intrincada red neuronal que estimulan cientos de músculos al mismo tiempo que finalmente constituyen la respuesta a un estímulo. ¿Qué estudia la etología? El comportamiento de un animal en su medio natural, ¿no es cierto? Ahora, no solamente es el comportamiento per se, es decir, cómo caza, dónde duerme, dónde toma agua, o sea, no solamente ese comportamiento, sino es además entender o estudiar cómo ese comportamiento, ¿no?, se desarrolla, ha evolucionado y, como dije hace un momento, contribuye a la supervivencia y éxito reproductivo. O sea, el fin de toda especie es la reproducción, la perpetuación de la especie. O sea, para ello yo me tengo que, o sea, la descendencia, ¿no es cierto?, tiene que también digamos, estar segura, ¿no?, protegerla para que llegue a una etapa juvenil, adulta, reproductiva también. Entonces el comportamiento está orientado justamente a eso. Por ejemplo, el comportamiento de caza. ¿Para qué es la caza? Para comer. ¿Para qué como? Para sobrevivir. ¿Para qué quiero mantenerme vivo? Para poder reproducir. Entonces, no solamente digo es el comportamiento per se como acto, sino cómo esto finalmente contribuye a la supervivencia de la especie. ¿Para qué sirve el comportamiento? Bueno, como acabamos de decir, sirve los hábitos alimenticios. ¿Cómo se come? Individualmente, en conjunto, se caza en manada, se hace de manera independiente. Para la reproducción, comportamiento de cortejo, ¿cómo se atrae, por ejemplo, a la hembra? ¿No es cierto? O cómo una hembra atrae a un macho, con el único fin de reproducirse, a través del canto, a través de colores, a través de feromonas, que son sustancias químicas que la hembra o el macho liberan, ¿no es cierto?, como un atractor. En fin, hay una serie de estímulos relacionados con el apareamiento. Y obviamente la homeostasis, ¿no? La homeostasis es el equilibrio fisiológico. Ahora, el comportamiento está directamente ligado con la fisiología, con la manera como nuestro metabolismo opera, se regula, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el metabolismo, en este caso expresado, representado por la fisiología, es aquel que va a hacer posible ciertos tipos de comportamiento. Por decir, el vuelo, ¿no?, el escape, el apareamiento, por ejemplo, cambiar de color para confundirte con el entorno ante la presencia de un depredador, lo que se llama mimetismo. Eso, digamos, esos cambios de colores, de patrones que hacen que no veas a un animal, ¿no es cierto?, en un fondo, eso es parte de una fisiología que hace que el animal adquiera colores, formas, ¿no? Entonces, ¿y para qué? Justamente como un comportamiento de escape, como un comportamiento de protección. Muy bien. Por ejemplo, los animales que corren a gran velocidad, como los felinos, para atrapar a su presa, necesitan un metabolismo muy acelerado, necesitan un metabolismo muy rápido, ¿no?, que queme energía a una velocidad muy alta para poder correr a esa velocidad. Entonces, el comportamiento está relacionado directamente con la fisiología. Entonces, ¿qué debemos saber del comportamiento? Por ejemplo, si es un comportamiento controlado, ahora vamos a ver eso.
si es desarrollado o si es influido. Es decir, si es que el animal lo lleva a cabo de manera voluntaria, ¿no? Si es que esto se aprende a lo largo de la vida, ¿no es cierto? El comportamiento se aprende. O si, digamos, es fruto de la influencia o del efecto del grupo o de la imitación, ¿no? O del aprendizaje. Al final de la clase, no lo vamos a poner porque ya el tiempo nos ganaría, pero al final de la clase, en la última diapositiva, hay 3 enlaces a YouTube con pequeños documentales sobre estos 3 fundadores de estudio del comportamiento animal: Lorenz, von Frisch y Timberg. ¿Ya? Son bien interesantes. Duran 5 o 8 minutos, que vale la pena que lo vean aquí. ¿Ya? A ver, hay 2 tipos de preguntas cuando uno habla del comportamiento animal: las preguntas próximas y las preguntas finales. ¿Qué quiere decir eso? Las preguntas próximas son aquellas que definen cómo ocurre algo. ¿Cómo ocurre algo? Es decir, cuáles son los mecanismos metabólicos, neuronales, hormonales, es decir, la base que dispara un comportamiento. ¿Okay? Y las preguntas finales son el por qué. ¿Para qué? ¿Por qué ocurre este comportamiento? Por decir, el comportamiento del apareamiento en cualquier especie. ¿Cuál sería la pregunta próxima? ¿Cómo ocurre el apareamiento? Bueno, qué sé yo, hay una serie de estímulos, ¿no es cierto?, a nivel cerebral, el cerebro estimula una serie de músculos, en fin, etc. Se da el apareamiento. Ese es el cómo funciona, o sea, cómo se da. Pero la pregunta es, ¿y por qué? ¿Para qué? Entonces, ahí tenemos una respuesta muy clara: para perpetuar la especie, para conservar la especie. Desde un punto de vista evolutivo, ¿no es cierto?, para conservar aquellos caracteres que le son ventajosos, útiles, positivos a esa especie. Timberg, por ejemplo, plantea la siguiente pregunta. Por ejemplo, una pregunta próxima: ¿qué estímulos desatan el comportamiento y qué mecanismos químicos, anatómicos y fisiológicos participan? Fíjense que Timberg hablaba de esto en el año 63. Obviamente ya los estudios bioquímicos, genéticos estaban en pleno auge, ¿no? Acuérdense que el ADN se reporta por primera vez en el año 53, por ahí. Entonces, en ese momento ya los estudios químicos, bioquímicos, fisiológicos de todo tipo estaban en auge. Entonces, claro, ya no solamente era la observación de un comportamiento, sino se sabía que ese comportamiento tenía una base fisiológica. Y la fisiología es todo esto: es química, es anatomía. Entonces, ya se integran una serie de ramas, ¿no?, de estudios que se complementan mutuamente, ¿no?, pero que explican básicamente cómo ocurre el estímulo neuronal, muscular, la hormona, el neurotransmisor. O sea, es algo ya muy preciso, muy puntual, ¿no?, el cómo ocurre. Luego, el desarrollo, ¿no es cierto?, del comportamiento. ¿Cómo influye la experiencia durante el crecimiento y desarrollo del animal en la población? Es decir, ese comportamiento que nosotros vemos a lo largo de la vida de un individuo, ¿no es cierto?, ha sido influido, por ejemplo, por la experiencia, por ensayo y error, por aprendizaje del papá, de la mamá, de la manada. Ese comportamiento ha cambiado a lo largo de la vida. O sea, se tenía un comportamiento cuando era cachorro, cuando era juvenil, cuando era adulto. ¿Ah? Luego, la pregunta sobre la función. O sea, acá ya viene ¿cómo se llama? No la palabra, es una pregunta próxima, sino una pregunta final. ¿Cuál es la función? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿No? ¿Cuál es la historia evolutiva del comportamiento?
¿Por qué tenemos nosotros estos rasgos tan antiguos de comportamiento? Muchas veces son rasgos o son comportamientos primitivos que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, que a veces responden a estímulos, ¿no es cierto?, varios, y que, digamos, pueden ser de los más variados. Y la evolución, ¿cómo contribuye el comportamiento a la supervivencia de los productos? Eso también, esta también es una pregunta final, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen tenemos distintas escenas, por ejemplo, de comportamiento animal. Por ejemplo, caza, leones regresando de una caza, ¿no es cierto? El juego, la crianza, o incluso también cuando un león, ¿no es cierto?, es capaz de matar a una cría. Entonces, uno tiene distintas formas de comportamiento. Hay muchas respuestas que, claro, uno consideraría muy primitivas, ¿no?, pero que en realidad tienen un fundamento evolutivo cuyo único fin es, digamos, la supervivencia. Explicaciones causales y funcionales de diferentes aspectos, por ejemplo, en los leones. Preguntas próximas y preguntas finales. Por ejemplo, vamos a tomar una observación cualquiera, ¿no? Las hembras están sincronizadas en su ciclo estral. ¿Qué quiere decir? Que las hembras en una manada, todas al mismo tiempo, están sincronizadas en su ciclo reproductivo y en su pico de fecundidad. Todas al mismo tiempo. Entonces la pregunta próxima, que es bueno, ¿y esto cómo ocurre? Bueno, porque hay, digamos, feromonas, es decir, damos una explicación química, ¿no?, a este fenómeno. ¿Y por qué existe toma de control por los machos? Ahora, ¿cuál sería la pregunta final? En este caso, el por qué. ¿Por qué ocurre esto? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo evolutivo, ¿no? Bueno, aquí por la mejor supervivencia de los cachorros. ¿Por qué? Porque cuando todas las hembras están sincronizadas al mismo tiempo, la probabilidad de que salgan preñadas, ¿no es cierto?, es mayor. O sea, un mayor número de hembras salen preñadas. Y si un mayor número de hembras salen preñadas, entonces toda la manada, todo el grupo va a proteger a esos cachorros. Entonces va a haber una mejor supervivencia de los cachorros, ¿no? Por eso. En cambio, si hubiese una por ahí, qué sé yo, en fin, entonces tendría que cuidar a su cachorro ella sola y probablemente no habría, digamos, el efecto por la protección del grupo. Machos juveniles sobreviven mejor y tienen mejor éxito reproductivo cuando salen de la manada india. Entonces, claro, estos cachorros cuando crecen, ¿no es cierto?, se van a convertir en juveniles, que van a sobrevivir mejor, obviamente, ¿no? Y entonces tienen una mayor probabilidad de éxito. Por ejemplo, otra observación: los leones jóvenes mueren cuando machos nuevos asumen el mando. Es decir, vienen otros machos, por ejemplo, dominantes e ingresan a una manada. Entonces, ¿qué ocurre con los leones jóvenes, los que estaban presentes? Generalmente mueren porque los otros, los machos dominantes que han entrado, los matan, se pelean y se matan, ¿no es cierto?, por la dominancia del grupo. Entonces, ahora, ¿por qué podría ocurrir esto? Bueno, uno de los factores podrían ser abortos, ¿no?, si es que no nacen los cachorros, o machos que toman el control, eliminan o destierran a los machos jóvenes. Eliminan quiere decir que los matan, o simplemente los separan del manada, ¿no? O sea, esa es la pregunta de cómo ocurre. Ahora, ¿por qué ocurre? Claro, porque las hembras sexualmente receptivas maduran más rápido y los machos eliminan cachorros mayores y convivirán con sus propios cachorros. Es decir, ¿por qué un macho que ingresa va a eliminar o desterrar a los machos jóvenes? Porque de esa manera los cachorros de estos machos van a sobrevivir y van a conseguir llegar a una etapa reproductiva posterior. Si yo no elimino o destierro a los machos
jóvenes, obviamente estos machos jóvenes van a probablemente competir o hasta incluso matar a los cachorros de los leones que van a tener. Entonces el objetivo es permitir que estos cachorros, ¿no?, nuevos puedan llegar a una etapa reproductiva y con ello poder crecer en población. Bases biológicas del comportamiento. Así como hemos explicado el cómo, o sea, cuáles son algunas de las explicaciones al comportamiento, vamos a hablar ahora de las bases biológicas, la base genética, por ejemplo, donde intervienen todos los genes presentes en una población, ¿muy bien?, en un individuo. Las interacciones entre genes y ambiente, eso es muy importante también. El tipo de ambiente, la temperatura, por ejemplo, etcétera, puede influir, o de hecho influye fuertemente en la composición genética, ¿no?, las influencias externas. Luego, el aspecto evolutivo, como hemos estado hablando, y la plasticidad durante la vida de los individuos. ¿Qué quiere decir la plasticidad? Es la capacidad que tienen los individuos para adaptarse a cambios en el ambiente. Cuanto más plástico es un individuo, tiene mayor posibilidad de cambiar su comportamiento frente a condiciones cambiantes. Por ejemplo, aquí se te presenta una adversidad, eres capaz de adecuarte a la situación, ¿no es cierto?, de repente cambiando tu comportamiento o tus hábitos. Es la única manera de sobrevivir. Si tú no te adaptas a esos cambios súbitos, lo más probable es que te mueras. Entonces, las especies más plásticas son aquellas que tienen la mayor capacidad de adaptación frente a cambios en el ambiente o a las condiciones ambientales. A ver, comportamientos condicionados por estímulos definidos. Por ejemplo, patrones de acción fija. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, pregunta próxima y pregunta final. ¿Cuál es el comportamiento que estamos observando? Un pez espinoso de sexo masculino ataca a otro macho cuando invade su territorio. Eso es algo que se podría entender, ¿no? Y el otro macho, y el macho residente, el que vive ahí, lo va a botar, ¿no es cierto? Muy bien. Ese es el comportamiento que uno observa. Ahora, pregunta próxima, ¿no? El vientre, o sea, ¿cómo es que ocurre este comportamiento? ¿Cómo se da? O sea, ¿cómo es que el macho residente es capaz de botar al otro? Bueno, el vientre rojo del macho intruso, actúa como estímulo señal, o sea, es un estímulo visual que desencadena un comportamiento agresivo. O sea, eso, ¿no es cierto?, hace que el macho residente lo bote. Esa es la explicación, ¿cómo ocurre? Ahora la pregunta final es, ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno, al alejar a otros machos, el individuo disminuye la probabilidad de que los huevos de su territorio sean fertilizados por él. Quiere decir que lo que va a hacer este macho al ahuyentar al intruso es asegurar que los huevos que han sido puestos en su entorno sean fecundados por él y no por otros. Correcto. Entonces ese es el objetivo. O sea, el por qué, para qué. Ese es un patrón de acción fija. Pero hay movimientos dirigidos también. ¿Qué quiere decir? Aquellos que, digamos, maximizan la probabilidad, por ejemplo, de que ocurra algo positivo. Por decir, el chanchito de tierra. Todos conocen el chanchito de tierra. El chanchito de tierra se va a mover de una zona seca a una zona húmeda, debajo de una hoja, por ejemplo. Pero ¿por qué el chanchito de tierra no lo hace de forma directa? ¿Por qué no cruza en línea recta hasta la hoja? Porque con este movimiento, que llaman cinesis, que es un movimiento, digamos, medio sinuoso, ¿no?, aumenta la probabilidad de que el chanchito encuentre un ambiente húmedo y permanezca ahí. Es decir, al haber barrido todo el territorio, digamos, todo un pedazo de terreno de esta manera, ha maximizado la probabilidad de encontrar el espacio que está buscando, que es un espacio.
Entonces, ese es un movimiento dirigido. Otro movimiento dirigido, el conocidísimo movimiento gonado de las truchas, ¿cierto? Contra la corriente. ¿Por qué la trucha nada contra la corriente? Ustedes dirían, pero ¿qué tal esfuerzo, no? Nadar contra la corriente. Lo que pasa es que si la trucha se pone contra la corriente, ¿no? Y la corriente viene así, entonces la trucha, como dice aquí, va a ser capaz de comer la mayor cantidad de alimento posible. Si la trucha nada en la misma dirección que viene la corriente de agua, la probabilidad que tiene de alimentarse es poca. Pero si pone la boca en sentido contrario para que entre el alimento, la probabilidad de alimentarse es mayor. Entonces ese es otro movimiento dirigido. O las migraciones también, por ejemplo, son movimientos dirigidos, migraciones de aves. Entonces, miren, tenemos patrones de acción fija, movimientos dirigidos y tenemos ritmos de comportamiento. ¿Qué es un ritmo de comportamiento? Es aquel que depende, que es estimulado por el ambiente, por la luz, por la temperatura, por el ciclo circadiano, ¿cierto? Seguramente ustedes han escuchado hablar de esa, han escuchado mencionar ese término, el reloj biológico. ¿Qué es el reloj biológico? Aquel que nos dice qué tenemos que hacer a determinada hora, por ejemplo, que hay que comer, que hay que dormir, y cuando hay luz ya hay que despertarse, ¿no? O sea, nosotros tenemos un reloj interno que nos va marcando la pauta. Por ejemplo, a esta hora, ya cuando oscurece, ¿cierto? Es un rasgo primitivo y ya uno se va a su casa, pues, ya empiezas a dormilarte, no empiezas a trabajar a esa hora. Claro, salvo que tengas pues, un turno de madrugada o que sea vigilante, pues, una cosa así. Pero aún así esos trabajos, o que sean, por ejemplo, estos que trabajan en el aeropuerto pues, desde las 2 de la mañana, ¿no? O sea, todos esos trabajos rompen ese ciclo, ¿no? Y por más que uno diga, no, yo estoy acostumbrado. Porque, claro, terminas de trabajar, imagínate, a las 7 de la mañana termina tu turno. A esa hora no vas a ir a dormir. O sea, por más que cierres las cortinas y apagues la luz, no duermes. O sea, dormirás un rato de cansado, pero no duermes tus 7 horas, 6 horas. Ya no puedes dormir, o sea, porque es de día. O sea, el reloj biológico te dice que es de día, que tienes que estar despierto. Entonces, no es natural pues, invertir los horarios. Bueno, entonces, fíjense, los relojes biológicos están controlados o estimulados por señales ambientales, por ejemplo, la luz. La luz. Pero, claro, para que la luz se convierta en una señal, tiene que haber un receptor. Algo que reciba la señal de la luz, ¿cierto? Que en nuestro caso está dado por regiones del cerebro, ¿cierto? Por conductos normales, sistema nervioso, etc. Y responden frente a ese estímulo a través del reloj biológico. ¿Y cómo se manifiesta el reloj biológico? A través de movimiento, liberación de hormonas, alimentación. Miren qué interesante esto, ritmos de comportamiento. El núcleo supraquiasmático, ¿cierto? Que en este caso es el NSQ, el núcleo supraquiasmático, es un centro nervioso, centro cerebral, que está relacionado con los ciclos circadianos, ¿no? De luz, de oscuridad, ciclos de luz. Miren qué ocurrió cuando se le quitó a un ratón el núcleo supraquiasmático. Miren lo que dice: patrones arrítmicos de movimiento, alimentación y secreción de hormonas.
arrítmicos, o sea, completamente anormales. No seguían un ritmo normal como de día y noche, por decirlo. Completamente desorientado, completamente errático, completamente desordenado. ¿Qué ocurría cuando se le implantaba el núcleo supraquiasmático de un donante? El ratón o el hámster en este caso adquiría el ciclo biológico o los ritmos circadianos del hámster donante. Quiere decir que esto es como un chip donde se guarda la información. Se lo pones a otro hámster y ese hámster va a empezar a hacer lo que dice el chip. O sea, las órdenes que están en el chip. Interesante, ¿eh? Quiere decir que buena parte de estos ciclos circadianos, de estos relojes biológicos, están controlados por núcleos cerebrales, ¿no? Que además han recibido estímulos y han guardado información. Es como un software. A ver, comportamientos condicionados por estímulos definidos, señales y comunicación, ¿no? ¿Qué quiere decir un estímulo definido? Un estímulo definido es aquel que yo puedo identificar. La luz, por ejemplo, es un estímulo definido. El alimento es un estímulo definido. La temperatura es un estímulo definido. Pero para que haya un estímulo definido, ¿no es cierto? Ese estímulo tiene que venir de una señal. Un estímulo, por ejemplo, ¿no es cierto?, es algo que excita tu sistema nervioso. Por ejemplo, un fierro caliente. El fierro caliente lo primero que va a hacer es estimular una serie de neuroreceptores, neurotransmisores que van finalmente a hacer que un músculo se contraiga en respuesta a ese estímulo. Señal, estímulo transmitido que provoca una modificación del comportamiento. Ojo, es un estímulo transmitido que provoca una modificación del comportamiento. Puede ser un estímulo químico, la feromona, por ejemplo, ¿no?, que estimula al macho a la cópula. Comunicación, transmisión, recepción y respuesta a señales. Es decir, la señal por sí misma no hace nada. La señal se tiene que transmitir. Una señal se tiene que transmitir. Es decir, se tiene que comunicar. ¿Ya? Y eso implica la recepción, la transmisión. ¿Qué tipo de comunicación existe? Por ejemplo, la comunicación visual, ¿no? Miren aquí, por ejemplo. Estos pececitos, antes de un estímulo de peligro, digamos, están nadando libremente. Después de un estímulo de peligro, ¿no es cierto?, en este caso es una alarma, todos están apiñados en una zona de la pecera, dejados de mestizo. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es que la mosca, en este caso, reconoce a la hembra y lleva a cabo el proceso del cortejo? Primero, la hembra libera feromonas químicos. Ese es un estímulo químico, una comunicación química. El macho recibe la señal, se acerca a la hembra, luego el macho la pisa a la hembra, digamos así, con una de sus patas, y después el macho empieza el cortejo, es decir, con una de sus alas empieza a crear una vibración que para la mosca femenina es una especie de canto, ¿no? Produce una música. Obviamente nosotros no tenemos la capacidad de escuchar eso. Entonces, este es un proceso, ¿no es cierto? Es un cortejo donde intervienen, fíjense, varios tipos de comunicación. Primero, una comunicación química a través de una feromona, ¿no? Después, una comunicación táctil, porque el macho toca a la hembra, como para decirle, ya vení, ¿no?, acá estoy. Y luego hay una comunicación auditiva, ¿no?, que ocurre cuando el macho empieza a hacer vibrar una de sus alas y eso produce un estímulo acústico que la hembra percibe, auditivo. Entonces aquí se dan cuenta que intervienen muchos tipos de comunicación.
Aprendizaje. Todos nosotros estamos, digamos, o llevamos a cabo procesos de aprendizaje. Procesos de aprendizaje que se dan a lo largo de la vida, a lo largo de la existencia. Por ejemplo, nosotros a determinada edad, somos muy receptivos a una serie de estímulos que nos llevan a aprender, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, los niños, creo que ni bien salen del vientre materno, ya están yendo a la estimulación temprana. ¿Has escuchado eso? Estimulación. En mi época, por ejemplo, uno iba al colegio a los 5 o 6 años de edad. Antes había el kinder, ahora hay el pre-kinder. Y antes del pre-kinder hay la estimulación temprana. O sea, los niños a los 2 años de edad, creo, ya están bien conscientes para que los estimulen. Entonces, pero aparentemente el aprendizaje se estimula de esa manera, ¿no? Ahora, a lo largo del periodo de existencia de un ser vivo, se adquiere experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia son justamente esas vivencias que se van acumulando en el tiempo y que te permiten después poder decidir o comportarte de una manera tal que seas lo más exitoso posible. Claro, en el caso del ser humano se está influenciado por muchas cosas, pero pensemos en un animal. Para un animal, la experiencia es básica, que puede haber sido adquirida, por ejemplo, de forma negativa. Por ejemplo, un pájaro que se come a una mariposa tóxica. El primer día que se la coma, la va a vomitar, le va a causar repulsión. Nunca más se la va a volver a comer. Ya sabe que ese color de mariposa es completamente nocivo para ella. O sea, no puede ser parte de su alimento. Eso va a modificar su comportamiento, porque cuando él salga a cazar, ya no se va a fijar en ese tipo de mariposa o algo que se le parezca, se va a orientar hacia otro tipo de mariposa. ¿Sí? ¿Me dejan entender? ¿No? Por ejemplo, aquí, ¿no? Esto es bien interesante, cross-fostering. ¿Qué quiere decir cross-fostering? Es la crianza cruzada, ¿no? Yo tengo 2 especies. Lo normal es que el papá de una especie tenga a su cría y le enseñe. Pero ¿qué pasa si yo agarro las crías de 2 especies diferentes y las hago, digamos, y hago que se críen por los padres opuestos de otra especie? ¿Qué va a pasar? Que las crías van a adquirir el comportamiento de quienes los están criando en ese momento. O sea, no de sus padres originales, sino de otros padres. Entonces, eso puede llevar a comportamientos completamente diferentes. Es como, por decir, imagínate que un perro Rottweiler es sumamente agresivo. O sea, en realidad no lo es, tú lo crías agresivo. Pero imagínate que sea un animal agresivo y que aprende las actitudes del padre. Y tienes a otro perro, por decir un labrador, que es manso, es cierto, no es agresivo, y cruzas a los cachorros. El labrador se lo pones al papá Rottweiler y la cría Rottweiler se lo pones al adulto labrador. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que el labrador, que normalmente es una especie pasiva, tranquila, va a adquirir los comportamientos del papá Rottweiler y quizás se vuelva agresivo. Y el cachorro Rottweiler, bajo la tutela del adulto labrador, probablemente desarrolle comportamientos pasivos también. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Es la modificación de la conducta basada en experiencias concretas y las condiciones ambientales, ¿cierto? A lo largo de la vida de un ser vivo se aprende, ¿cierto? Tú puedes hacer que un perro, que un elefante, qué sé yo, que una foca, basta ir pues y ver un circo, ¿no? Ves a un animal hacer cosas inusuales
Pero ¿cómo has logrado que ese animal aprenda a echarse, a saltar, a dar vueltas, qué sé yo? Bueno, a través de un proceso de modificación de la conducta. O sea, has modificado la conducta del animal. ¿Pero a través de qué? A través de estímulos, de experiencias. Claro, estoy hablando de un caso artificial, ¿no? Porque en un circo implica que el hombre ha producido eso. Pero en la naturaleza, esto puede estar dado por condiciones ambientales, el aprendizaje. Conductas aprendidas que pueden ser desde muy simples hasta muy complejas. Bueno. Dentro del aprendizaje está también la habituación. O sea, uno se habitúa a determinada situación. Es decir, llega a una situación en la cual llega a un momento en el cual una situación le es indiferente. Por eso dice aquí, desaparición de una reacción no aprendida frente a un estímulo específico, por exposición repetida, sin asociaciones placenteras o aversivas. Por ejemplo, el tráfico, ¿no? Normalmente, una persona no se sentiría a gusto en el tráfico de la vía expresa, por ejemplo, un viernes a las 6 de la tarde. No te sentirías a gusto porque el tráfico avanza lento, escuchas las bocinas de los carros, no estás cómodo, quieres llegar a tu casa, es decir, no es una situación placentera. Pero si esta situación se repite frecuentemente, ¿no es cierto? Entonces llega a hacerse habitual. Y entonces desaparecen las, por ejemplo, reacciones que podrían ser negativas o aversivas. ¿Qué es la impronta cuando hablamos de aprendizaje? Impronta es como un sello que se, digamos, fija desde los primeros años de vida, ¿no es cierto?, por estímulos muy concretos o por situaciones muy concretas. Y generalmente es irreversible. O sea, la impronta, por ejemplo, es todo aquello que nosotros hemos aprendido y recordamos, lo bueno y lo malo, de nuestra infancia, por ejemplo. Son cosas que no se te van a olvidar jamás que te ocurrieron, ya sea bueno o sea malo. O sea, se queda para siempre, es irreversible. Y muchas veces los comportamientos de los animales, incluyendo el hombre, se forjan en esas etapas, que son etapas además muy sensibles, ¿no? Por eso dice el aprendizaje que se produce en un periodo muy sensible. Te queda marcado, ¿no? Y ese periodo sensible es una fase de desarrollo, ¿cierto?, limitado, o sea, porque ocurre en un momento, generalmente en las primeras etapas de vida. Es el único momento en que ciertos comportamientos pueden ser aprendidos. Aprendizaje, la impronta, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los patos, de los gansos, este es un ejemplo pues tan conocido, ¿no? De ver a los patitos viendo a la mamá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la pregunta próxima? O sea, ¿cómo ocurre esto? Durante un estadio de desarrollo temprano, los gansos jóvenes observan cómo se aleja de ellos su madre y emite llamadas. Por eso es que la siguen. O sea, ¿por qué la siguen? Porque ven que se está yendo, entonces van detrás de ella. O sea, así es como ocurre. Pero ¿cuál es la causa final? O sea, ¿para qué ocurre eso? Bueno, por lo general dicen los gansos que siguen y desarrollan este tipo de impronta, ¿no es cierto?, de aprendizaje, reciben más cuidado y aprenden las habilidades que la mamá les enseña. O sea, ¿qué quiere decir? Estar al costado de su madre les asegura más experiencias, les origina más aprendizajes. De manera que a la larga van a estar mejor preparados para enfrentar la vida, ¿no? Por eso dicen, tienen más probabilidades de sobrevivir. Aprendizaje espacial y mapas cognitivos. Miren, es la modificación del comportamiento basado en la experiencia de estructura espacial. Es decir, tú desarrollas o adquieres tus experiencias en un espacio determinado. El aprendizaje se da en un espacio determinado. Y las especies animales
por lo general desarrollan mapas cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que en un espacio, en un área, que puede ser del tamaño de este salón o del tamaño de un bosque, ¿no es cierto? Se trazan, digamos, mentalmente mapas cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que es una representación de las relaciones espaciales entre objetos y el entorno de un animal. Es más o menos como cuando uno quiere llegar a un lugar. Muchas veces cuando tú sabes cómo llegar a un sitio de memoria, pero si yo te pregunto cuáles son los nombres de las calles no te acuerdas. ¿Cómo llegas entonces? Porque trazas un mapa cognitivo y porque hay, como dice aquí, relaciones espaciales entre objetos. O sea, tú sabes que llegando a tal sitio hay algo. Ahí tienes que doblar a la derecha y después tienes que avanzar hasta, ya no te acuerdas si son 3 o 4 cuadras, pero llegas hasta donde, por decir, muere la calle y de ahí entras a la izquierda. O sea, cosas así. Igualito en el caso de los animales, vean. Una avispa coloca sus huevos en un nido y lo ubica porque existe una disposición específica de arbustos en forma circular. Pero si tú, por ejemplo, agarras los arbustos y los mueves lejos del nido, si el objetivo de la avispa era encontrar el nido, ahora la avispa sigue el estímulo, sigue la estructura de los arbustos. Y luego, mira lo que haces. Regresas los mismos arbustos alrededor del nido, pero ya no en forma circular, sino en forma triangular. Y por el contrario, al costado pones una forma circular, pero de piedras. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la avispa ha estado reconociendo o se ha estado orientando por la forma en la que están dispuestas las señales. Entonces, al final a la avispa ya no le importa si son arbustos, si son flores o si son piedras. Lo que va a ver es un patrón. Ese patrón es el que va a seguir. En este caso, el patrón circular. Aprendizaje asociativo, lo que les decía hace un momento. Este pajarito, ¿no es cierto?, ha atrapado a una mariposa monarca, que es bien conocida la mariposa monarca. Se come la mariposa y la vomita. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que él vea una mariposa monarca, va a asociarla con un evento negativo, que fue el vómito. Entonces nunca más se va a volver a comer a la mariposa monarca. Y también hay el asociativo, que representa el conocido experimento de Pavlov. Si yo le muestro un hueso a un perro, se va a balanzar sobre el hueso. Si le muestro una campana, no va a hacer nada, porque para él la campana no es ningún estímulo. Pero si le muestro el hueso con la campana, se va a tirar encima del hueso y la campana, ¿no es cierto? Pero luego de eso, miren la diferencia de estímulos de la campana inicial y la campana final. La campana inicial sin hueso le era indiferente. La campana con hueso le era atractiva. De manera que la próxima vez que él vea la campana, como ya la vio con el hueso, se va a balanzar sobre la hueso. Es un aprendizaje asociativo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque asocia un hueso con la campana. Lo mismo aquí las aves, ¿no? El ave picotea un sensor que abre una compuerta y libera alimento, ¿cierto? Aprendizaje asociativo. Asocia el picoteo con la liberación de alimento. El aprendizaje implica también conocimiento y resolver problemas. ¿Qué quiere decir el conocimiento? Es la capacidad del sistema nervioso para percibir, almacenar, procesar y utilizar información. Eso es el conocimiento, cognición. Miren, percibir, almacenar, procesar y utilizar información. Resolución de problemas es la habilidad de un sistema nervioso para procesar información y elaborar un método para enfrentar o resolver obstáculos. Esa es la resolución de problemas. Entonces miren aquí, ¿no? Por ejemplo, laberinto en base a colores y laberinto en base a patrones. Por ejemplo, en este laberinto, ¿cuál es el estímulo? El color azul o las rayitas. Pero solamente el color azul da con el alimento.
En el caso del laberinto de color de rayitas, no hay ningún alimento, ¿no? Y también, por supuesto, hay aprendizaje social que está condicionado por el grupo, ¿cierto? O sea, los chimpancés jóvenes, por observación, aprenden, miren, acá hay un cachorro, aprende lo que está haciendo el adulto. Y luego de maduro, de joven, lo va a imitar. Entonces, claro, terminamos con esta caricatura que es muy buena, donde este perro le dice al otro, fíjate bien cómo controla a Pavlov. Claro, se supone que él es el investigador, ¿no? Le dice, en cuanto comience a salivar, o sea, el perro comience a salivar, él sonreirá y comenzará a escribir en su pequeña libreta. O sea, quiere decir que el perro podría salivar porque hay o no hay un hueso, pero Pavlov apenas lo vea salivar, empezará a escribir en su libreta. Estos son los 3 vídeos que les digo, que cuando el profe Julio ponga esto en Drive o en el aula virtual, chequéenlos, no duran mucho, yo les digo, creo que este dura 5 minutos, este dura 8 minutos, algo así. Pero es muy interesante porque pueden ver cómo es que estos diferentes investigadores consiguieron determinar los fundamentos y las bases del comportamiento animal. ¿Qué hora es? 8:20, ya, hay que apurarnos. Ah, no, ¿a qué hora termina esta clase? A las 10. Sí, pero si la acabamos antes. A ver, unos 5 minutitos de descanso y continuamos con la siguiente.